Henry Sinclair y el misterio del viaje a América en 1398. Casi un siglo antes de que Cristóbal Colón partiera rumbo al oeste, cuando Europa apenas comenzaba a despertar de la Edad Media, una flota escocesa podría haber cruzado el vasto y peligroso Atlántico. Según una controvertida pero persistente leyenda, esa expedición no la encabezaron exploradores famosos ni conquistadores codiciosos, sino un noble escocés noruego llamado Enrique Sinclair, conde de las Orcadas. Su nombre no figura en los libros escolares, pero para algunos fue un pionero olvidado, que llegó a América en 1398, desafiando los límites del mundo conocido. ¿Fue Henry Sinclair un adelantado a su tiempo? ¿Un navegante visionario cuyas hazañas fueron sepultadas por la historia oficial? ¿O simplemente un personaje envuelto en mitos que crecieron con los siglos? Henry Sinclair nació hacia 1345, en un momento de tensión política y territorial entre Escocia y Noruega. Su linaje combinaba raíces escocesas con herencia nórdica, lo que le otorgó vínculos estrechos con ambas coronas. Desde joven, Sinclair se movió en los círculos del poder. Heredó los títulos de barón de Roslin y lord almirante de los mares de Escocia, cargo que le confería autoridad sobre las rutas marítimas del norte. No era solo un noble de tierra firme, era un hombre del mar, educado en navegación, diplomacia y guerra. Su ascenso continuó en 1379, cuando el rey Håkon VI de Noruega lo invistió como conde de las Orcadas, un archipiélago estratégico situado entre Escocia y Islandia, aún bajo dominio noruego. Este título no solo le daba tierras, sino una misión: consolidar el control sobre una región marcada por la rebeldía de sus habitantes noruegos y las amenazas externas. Y Sinclair no defraudó. Construyó el castillo de Kirkwall, que se alzaba como símbolo de su autoridad, y fortaleció su dominio sobre las Islas Orcadas y Shetland. En 1390, lideró una flota de 13 barcos para sofocar una rebelión en las Shetland, restaurando el orden en nombre del rey noruego. Era un comandante decidido, con experiencia naval y capacidad para tomar decisiones bajo presión. Un líder con visión estratégica y recursos para emprender grandes empresas. En resumen, Henry Sinclair era mucho más que un noble de provincia. Tenía el poder, la posición y el conocimiento para aventurarse más allá de los confines del mundo medieval. Y justo ahí es donde comienza la parte más fascinante y polémica de su historia: la posibilidad de que haya cruzado el océano Atlántico y puesto pie en el continente americano, casi 100 años antes que Colón. Una hazaña que, de ser cierta, cambiaría profundamente la narrativa de los descubrimientos transatlánticos. Sinclair asumió su nuevo rol con determinación y estrategia. Desde su bastión en Kirkwall, levantó un castillo que, aunque hoy ha desaparecido, fue en su momento el centro neurálgico de su autoridad en las Orcadas. No se conformó con gobernar desde la distancia. Impuso su presencia en el territorio, reorganizó el poder local y estabilizó una región históricamente difícil de controlar. En 1390, demostró su liderazgo con una acción contundente. Al mando de una flota de 13 navíos, se dirigió a las Islas Shetland para sofocar una revuelta protagonizada por caudillos nórdicos que desafiaban la autoridad real. La operación fue un éxito. Sinclair restituyó el orden y reafirmó la soberanía noruega sobre las islas. Estas campañas mostraban no solo su habilidad militar, sino su comprensión del mar como herramienta de poder. Era un navegante experimentado, familiarizado con las rutas del Atlántico Norte, con acceso a embarcaciones, marinos y conocimiento náutico que lo hacían perfectamente capaz de concebir y ejecutar una empresa transoceánica. Y sin embargo, en los registros oficiales de la época, su vida se describe sin mayores sobresaltos, como la de cualquier noble dedicado a defender los intereses de su rey y su linaje. Hacia el año 1400, Henry Sinclair
desaparece de los documentos históricos. Según algunas versiones, murió en combate, defendiendo las Islas Orcadas de una incursión inglesa o escocesa. Con su muerte, se cierra el capítulo documentado de su vida y se abre la puerta al misterio. Es en los siglos posteriores donde su figura resurge, no como gobernador de islas remotas, sino como precursor de uno de los descubrimientos más trascendentales de la historia. La primera chispa del mito se encendió en el siglo XVI, con la publicación de un intrigante documento conocido como la narrativa Zeno. Esta obra, atribuida a Nicolo Zeno el Joven, afirmaba estar basada en cartas y mapas antiguos encontrados en los archivos familiares. En ella se relata una travesía que habría tenido lugar en la década de 1390, en la que dos hermanos venecianos, Nicolo y Antonio Zeno, se vieron envueltos en una extraordinaria aventura marítima. Según el relato, los Zeno naufragaron cerca de una isla desconocida llamada Frislanda, donde fueron rescatados por un poderoso príncipe del norte llamado Zichmni. Este misterioso líder, que gobernaba una serie de islas en el Atlántico Norte, no solo les ofreció refugio, sino que los incorporó a su corte como navegantes. Bajo su mando, emprendieron una serie de exploraciones que los llevaron más allá de Islandia y Groenlandia, territorios ya conocidos por los europeos, hasta alcanzar una tierra cálida, fértil y desconocida, descrita como un lugar más allá del mar helado. Para algunos estudiosos, esa tierra podría ser una alusión temprana a América del Norte, específicamente la región de Nueva Escocia o Terranova. El relato no menciona directamente a Henry Sinclair ni a las Orcadas, pero fue solo cuestión de tiempo para que las piezas empezaran a encajar, al menos para quienes deseaban ver en esa figura de Zichmni algo más que una invención. A partir del siglo XVIII, varios investigadores comenzaron a especular que Zichmni no era otro que Henry Sinclair, bajo un nombre distorsionado por la transcripción, la traducción o el paso del tiempo. La descripción coincidía: un príncipe del norte, con poder naval, señor de islas estratégicas, envuelto en campañas militares y con ambiciones más allá del horizonte conocido. Así nació una de las leyendas más persistentes y seductoras de la historia medieval: que Henry Sinclair, conde de las Orcadas, habría partido con una flota hacia el oeste en 1398, acompañado por los hermanos Zeno, y que habría tocado tierra en el continente americano casi 100 años antes de que Colón emprendiera su viaje. Una historia que, si fuera cierta, reescribiría el mapa de los descubrimientos. Curiosamente, ni el nombre de Henry Sinclair, ni referencia alguna a las Islas Orcadas, aparece en los documentos originales de la narrativa Zeno. Ninguna mención directa, ningún indicio claro, y sin embargo, fue en esas ausencias donde algunos investigadores vieron las claves de un gran enigma histórico. ¿Cómo se llegó entonces a vincular a este noble escocés con el misterioso príncipe Zichmni que protagoniza la narrativa? La conexión surgió en 1784, cuando el naturalista y erudito Johann Reinhold Forster, famoso por acompañar al capitán James Cook en uno de sus viajes, lanzó una audaz teoría. Propuso que Zichmni no era un personaje inventado, sino una versión corrompida del nombre Sinclair. Tal vez, argumentó Forster, se trataba de una deformación fonética o una mala transcripción de Sinclair, o del título Conde de las Orcadas, en dialecto escandinavo o italiano. En su opinión, la descripción del príncipe del norte, poderoso y dueño de islas estratégicas, con flotas bajo su mando y espíritu aventurero, coincidía demasiado bien con el perfil histórico de Henry Sinclair como para descartarla. A partir de esa propuesta, otros estudiosos comenzaron a hilar teorías, reconstruyendo una leyenda que, con el tiempo, tomaría fuerza propia. Según esta reconstrucción, en algún momento de los años 1390, Sinclair habría escuchado un extraño relato.
un viejo pescador, llegado a las Orcadas tras años perdido en el mar, contaba haber sido arrastrado por tormentas hacia una tierra desconocida, más allá de Groenlandia. Describía un lugar cálido, fértil, habitado por gentes extrañas, muy distinto a las heladas costas del norte. Esa historia, sumada a la cultura marítima de las islas y el conocimiento heredado de los vikingos sobre rutas hacia el oeste, encendió la chispa. Movido por una mezcla de ambición, curiosidad y posiblemente deseo de gloria, Henry Sinclair habría comenzado a planear una expedición sin precedentes. En 1398, según la leyenda, zarpó con una pequeña flota desde las Islas Orcadas. Lo acompañaban marinos experimentados, un grupo de caballeros y, supuestamente, los hermanos Nicolo y Antonio Zeno, expertos navegantes venecianos que habrían actuado como sus pilotos. La ruta que siguieron habría sido la misma que usaron siglos antes los vikingos, desde Escocia a las Islas Feroe, luego Islandia, más tarde Groenlandia, y finalmente, más allá del horizonte, hacia lo desconocido. Después de semanas de travesía en el Atlántico Norte, la expedición habría llegado a la costa del actual Canadá, específicamente a lo que hoy es la bahía de Chedabucto, en Nueva Escocia. Este sería el punto de desembarco de Sinclair en el continente americano, según la versión más aceptada de la leyenda. Tan fuerte es la creencia en esta historia que, en la ciudad de Guysborough, cerca de esa misma bahía, se erigió un monumento moderno que conmemora la llegada de Henry Sinclair, el 2 de junio de 1398. Este gesto simbólico refleja no solo el arraigo del mito, sino también el deseo de muchos por rescatar del olvido a un posible descubridor precoz de América. Para los defensores de la teoría, ese día representa el verdadero inicio del contacto europeo con el Nuevo Mundo, mucho antes de Colón, mucho antes incluso de los portugueses. Pero la leyenda no termina allí. Según algunas versiones, Sinclair y su grupo pasaron el invierno en Nueva Escocia, estableciendo contacto con los pueblos nativos y explorando la región. A la primavera siguiente, habrían continuado su viaje bordeando la costa atlántica hacia el sur, alcanzando, según ciertas conjeturas, lo que hoy es el estado de Massachusetts. La historia, hasta aquí, se desenvuelve como una epopeya olvidada, y aunque no existe evidencia concluyente que la respalde, tampoco se han hallado pruebas que la desacrediten por completo. Es esa ambigüedad, ese terreno brumoso entre la historia y el mito, lo que convierte el relato de Henry Sinclair en una de las leyendas más sugestivas del mundo medieval. Según la tradición oral recogida por los defensores de la teoría, tras pasar el invierno en las costas de Nueva Escocia, la expedición de Sinclair se habría aventurado hacia el sur. Navegaron bordeando el litoral atlántico, explorando tierras desconocidas, cartografiando costas, observando la fauna y la flora de un continente que para ellos era nuevo, pero que ya albergaba civilizaciones ancestrales. Algunas versiones afirman que alcanzaron lo que hoy conocemos como Massachusetts, donde Henry Sinclair y sus hombres habrían explorado el interior, subiendo colinas, cruzando bosques, hasta un punto en el que la tragedia los alcanzó. Uno de sus caballeros, Sir James Gunn, habría muerto durante una escaramuza o por causas naturales. Este hecho, aparentemente menor, se volvió central para los creyentes de la leyenda, pues se asegura que el lugar de su sepultura quedó marcado por una figura tallada en piedra, el llamado Caballero de Westford. Se trata de una silueta apenas esbozada sobre una roca en la localidad de Westford, Massachusetts. Según sus defensores, la figura representa a un caballero medieval, con espada y escudo, y se trataría de un monumento funerario dejado por los hombres de Sinclair en honor a su compañero caído. Incluso algunos aseguran distinguir el escudo del clan Gunn grabado en la roca, una prueba, para ellos, irrefutable de la presencia escocesa en suelo americano antes del siglo XV. Pero como sucede con todo lo relacionado a esta historia,
La evidencia es tan sugerente como discutible. Los arqueólogos y geólogos señalan que las marcas podrían ser naturales o resultado de una intervención posterior, quizá del siglo XIX, cuando el romanticismo histórico despertó pasiones por lo oculto y lo misterioso. El desgaste del tiempo, la subjetividad de la interpretación y la falta de documentación convierten a la roca de Westford en un símbolo más de esta historia, abierto a la imaginación. La misma fragilidad afecta a la fuente principal de toda esta teoría, la narrativa Zeno. Para la mayoría de los historiadores, se trata de una falsificación renacentista. Aunque los hermanos Zeno fueron personajes históricos, reales, nobles venecianos del siglo XIV, los documentos oficiales los sitúan en Italia durante los años en los que supuestamente viajaban con Sinclair por el Atlántico. Esto ha llevado a muchos a creer que la narrativa fue una construcción literaria, quizás un intento tardío de los venecianos por insertarse en la historia de los descubrimientos, justo cuando España y Portugal dominaban los mares y los mapas del mundo conocido. Y sin embargo, la leyenda persiste, porque hay más piezas que alimentan la posibilidad, más detalles que invitan a la duda razonable. Por ejemplo, las extrañas tallas en la capilla de Roslin, cerca de Edimburgo, construida décadas después por William Sinclair, nieto de Henry. Esta capilla gótica es famosa por sus tallados en piedra, muchos de los cuales están cargados de simbolismo esotérico. Entre ellos, hay figuras que algunos identifican como mazorcas de maíz o aloe vera, plantas originarias del continente americano y supuestamente desconocidas en Europa antes de 1492. ¿Cómo llegaron esas imágenes allí? ¿Fue conocimiento transmitido por Henry Sinclair tras su regreso de tierras lejanas? ¿O simplemente una coincidencia estilística? La historia se complica aún más cuando entra en escena el mito de los caballeros templarios, esa orden medieval disuelta en el siglo XIV y envuelta en misterios y teorías de conspiración. Algunos sostienen que los Sinclair, relacionados con la masonería escocesa, habrían heredado secretos templarios, y que el viaje a América formaba parte de una misión secreta para esconder tesoros o saberes antiguos. Este hilo conecta, inevitablemente, con otro de los grandes misterios del Atlántico Norte, Oak Island, en Nueva Escocia, famosa por su supuesta fosa del dinero y sus leyendas de tesoros enterrados. Para algunos, Henry Sinclair y sus hombres habrían escondido allí objetos sagrados o reliquias templarias, sellando un pacto entre dos mundos antes del despertar de la era moderna. Incluso las tradiciones orales de los pueblos indígenas de la región han sido incorporadas al relato. Algunas leyendas de los Mi'kmaq, habitantes originarios de Nueva Escocia, mencionan la llegada de un gran jefe extranjero que vino del mar con su hija. Los defensores del mito ven aquí un eco de Henry Sinclair, quien, según ciertos registros, tenía una hija pequeña en los años previos al viaje. La coincidencia, aunque frágil, es otro hilo más en el extenso tapiz de esta historia. Y sin embargo, a pesar de tantos indicios, conexiones y sugerencias, lo cierto es que no existe una prueba irrefutable de que Henry Sinclair haya puesto pie en América. La mayoría de los historiadores ubican esta hipótesis en los márgenes del rigor académico. La narrativa Zeno es demasiado ambigua, los monumentos demasiado modernos, las tallas demasiado interpretables, las leyendas demasiado moldeables con el tiempo. Pero hay algo que impide que esta historia muera, porque cada época necesita sus héroes perdidos, sus exploradores olvidados, sus puentes invisibles entre mundos que aún no se conocían. Y Henry Sinclair, con su vida de noble marino, su muerte prematura y su legado cubierto de sombras y promesas, encaja perfectamente en ese arquetipo. Tal vez nunca sabremos con certeza si cruzó el océano, pero su historia, mito o no, sigue navegando, impulsada por el viento de la curiosidad, la duda
y el deseo humano de creer que siempre hubo alguien que llegó antes, y quizás, solo quizás, en alguna noche brumosa del Atlántico Norte, el murmullo del mar aún cuente la historia de aquellas velas escocesas que un día cortaron el horizonte en busca de lo desconocido. A veces, la historia se construye no solo con certezas, sino con vacíos, espacios en blanco donde florecen los mitos, los silencios que nos obligan a imaginar lo que pudo haber sido. Henry Sinclair, con su leyenda de explorador olvidado, habita uno de esos vacíos, el del hombre que, tal vez, cruzó el océano antes que nadie, y cuyo nombre el tiempo quiso borrar. Un hombre que partió en busca de un mundo desconocido, y cuyo viaje, si existió, quedó sin conclusión, interrumpido por la muerte y envuelto en misterio. 3 siglos más tarde, en un país que apenas comenzaba a trazarse en los mapas, otro explorador, otro nombre destinado a la grandeza, se enfrentaría también a un final abrupto y desconcertante. No en la inmensidad del mar, sino en lo profundo de un bosque solitario. No como pionero en una tierra extraña, sino como gobernador desesperado por limpiar su nombre. Su muerte, al igual que la de Sinclair, dejaría más preguntas que respuestas. Meriwether Lewis, líder de la célebre expedición que abrió el oeste estadounidense, murió en 1809 en una posada remota a lo largo del sendero Natchez. Tenía apenas 35 años. Regresó como héroe nacional tras atravesar montañas, ríos y desiertos, pero su vida personal, cargada de deudas, presiones políticas y sombras emocionales, terminó de forma abrupta y trágica, envuelta en contradicciones y teorías que hasta hoy siguen sin resolverse. En ambos casos, Sinclair y Lewis, el misterio no reside solo en lo que hicieron, sino en cómo y por qué sus historias se desvanecieron. Uno desapareció en los márgenes de la historia europea, el otro cayó en el olvido dentro de su propio país, a pesar de haber cambiado su destino. Ambos representan ese tipo de figuras que rozan lo legendario, hombres que llegaron demasiado lejos, demasiado pronto, y cuya muerte, en lugar de cerrar su historia, la dejó abierta al mito. Porque lo que tienen en común no es solo su espíritu aventurero, ni la vastedad de los paisajes que cruzaron, sino la inquietante pregunta que flota al final de sus relatos. ¿Qué pasó realmente? Y es ahí, en ese eco de incertidumbre, donde se cruzan sus caminos, la enigmática muerte de Meriwether Lewis en el sendero Natchez. En la quietud profunda de la madrugada del 11 de octubre de 1809, 2 disparos rompieron el silencio espeso de los bosques de Tennessee. Provenían de una pequeña posada rústica ubicada a orillas del antiguo y peligroso sendero Natchez, una vía solitaria que serpenteaba por el sur de Estados Unidos, plagada de forajidos, viajeros desesperados y leyendas de muerte. Al amanecer, sobre el suelo de una habitación oscura, yacía el cuerpo de un hombre que hasta hacía poco había sido símbolo de una nación en expansión. Meriwether Lewis, gobernador del territorio de Luisiana, explorador del oeste y héroe nacional, agonizaba entre charcos de sangre. Tenía 2 heridas de bala, una en el abdomen, otra en la cabeza. Aún respiraba, pero no por mucho tiempo. Horas más tarde, su vida se extinguía sin que nadie pudiera explicar con certeza qué había pasado aquella noche. Meriwether Lewis había nacido en 1774 en Virginia, en una joven nación apenas forjada por la Revolución. Desde pequeño se formó en las destrezas del bosque, la supervivencia, la exploración. Era un hombre de frontera en cuerpo y espíritu. Su carácter decidido y su intelecto lo llevaron a servir como oficial en el ejército y más tarde como secretario personal del presidente Thomas Jefferson. Fue Jefferson quien, confiando en su juicio y temple, le asignó una misión que cambiaría su vida y la historia del país: liderar una expedición que debía explorar el inmenso territorio de la compra de Luisiana y encontrar una ruta hacia el Océano Pacífico. Junto a su inseparable compañero,
el también militar William Clark, formaron y dirigieron la famosa Expedición de los Cuerpos de Descubrimiento. Durante más de 2 años, entre 1804 y 1806, atravesaron llanuras, montañas, desiertos y ríos desconocidos. Enfrentaron tormentas, hambre, frío, enfermedades y lo desconocido. Recorrieron cerca de 13.000 kilómetros, desde San Luis hasta la costa del Pacífico y de regreso. Establecieron contacto diplomático con decenas de tribus indígenas, recolectaron especies nuevas, trazaron mapas detallados y demostraron que era posible conectar el este con el oeste. Cuando regresaron, fueron recibidos como héroes. Lewis era joven, carismático y brillante. Parecía tener por delante una carrera política y científica gloriosa. Pero la gloria, como tantas veces en la historia, fue fugaz. Tras la expedición, Jefferson lo nombró gobernador del vasto y desorganizado territorio de Luisiana, con sede en St. Louis. Fue un cargo difícil. Lewis era explorador, no burócrata. Se enfrentó a un entorno hostil, a una administración caótica y a enemigos políticos que lo acusaron de mala gestión. Cometió errores, tuvo roces con funcionarios federales y pronto acumuló deudas personales por gastos oficiales que el gobierno se negó a reembolsar. Mientras su prestigio se desmoronaba, también lo hacía su salud mental. Amigos cercanos comenzaron a notar cambios drásticos en su ánimo, períodos de euforia seguidos por profundas depresiones. Algunos lo atribuían al estrés, otros al alcohol. Hay quienes sugieren que consumía láudano, un potente opioide común en la época, y que sufría de lo que hoy se conocería como un trastorno bipolar. Nunca se casó, ni tuvo descendencia, ni logró publicar las crónicas científicas de su expedición, una obra monumental que Jefferson esperaba con ansias. Acorralado por las deudas, el desprestigio y la frustración, Meriwether Lewis tomó una decisión desesperada: viajar a pie hasta Washington, D.C., para defender su nombre ante los altos funcionarios, exigir el pago de sus gastos y entregar finalmente los diarios de la expedición. Partió en septiembre de 1809. Rechazó la ruta marítima por temor a los británicos y eligió el sendero Natchez, un camino peligroso pero directo. Lo que ocurrió durante ese viaje cambió para siempre el relato heroico de su vida. En una noche fría, en una posada aislada del bosque, los disparos silenciaron al explorador. A partir de allí, comenzaría uno de los misterios más persistentes de la historia estadounidense. Porque si bien la versión oficial afirmó que Lewis se quitó la vida, las circunstancias, oscuras, contradictorias y sin testigos confiables, dejaron la puerta abierta a otra posibilidad, que fue asesinado, y así, el hombre que abrió caminos en el continente terminó su historia en una habitación cerrada, en la oscuridad, dejando tras de sí una vida de conquistas, y un enigma que aún hoy, más de 2 siglos después, no ha sido resuelto. La escena era desoladora. El gobernador Meriwether Lewis, una figura que apenas 3 años antes había sido recibida con vítores tras haber conquistado lo inexplorado, yacía tendido en el suelo de una posada de frontera, solo, sangrando, sin nadie que pudiera decir con certeza qué había ocurrido. El relato de la señora Grinder, la posadera, era confuso. Declaró haber escuchado gritos apagados en medio de la noche, seguidos de disparos. Dijo que tuvo miedo, que no se atrevió a entrar hasta la mañana siguiente. Otros testimonios sugerirían que había oído a Lewis hablar consigo mismo, como si ensayara una defensa, una súplica o quizá una despedida. Cuando finalmente lo encontraron, Lewis aún respiraba. Estaba consciente. Tenía una herida de bala en el abdomen y otra en la cabeza. Se dice que, en su agonía, murmuró algo acerca de no ser cobarde, de no tener opción, de tener que morir. Luego se desvaneció lentamente, dejando un silencio espeso que nadie pudo llenar con certeza. Las circunstancias eran demasiado turbias. No había testigos del momento exacto. No se recuperaron armas, ni se esclareció con precisión
cómo logró dispararse 2 veces. La suma de dinero que llevaba consigo había desaparecido. Tampoco se hallaron cartas que pudieran haber explicado sus intenciones. Todo lo que quedó fue una serie de versiones dispares, sospechas mal fundadas y un cadáver que la historia no ha sabido enterrar del todo. Su muerte fue declarada oficialmente como suicidio. El presidente Jefferson, con pesar, aceptó esa conclusión. William Clark, su compañero de expedición y amigo cercano, también lo hizo. Ambos sabían de su carácter volátil, de sus episodios de tristeza profunda, pero ni siquiera su círculo íntimo pudo eliminar por completo las dudas. Su madre nunca creyó que se hubiera quitado la vida. Otros contemporáneos hablaron de un posible asesinato, de un robo encubierto, incluso de un intento deliberado por silenciarlo. Una teoría apunta a que su creciente frustración con el gobierno federal lo había puesto en la mira de enemigos políticos. Otra sugiere que portaba documentos confidenciales o comprometedores. Una más sombría, insinúa que fue víctima de una emboscada montada por la propia posada, un lugar aislado donde viajeros con dinero podían desaparecer fácilmente sin dejar rastro. Lo único cierto es que Meriwether Lewis murió solo, en un lugar remoto, sin justicia ni cierre. Fue enterrado a pocos metros del sitio donde cayó, sin ceremonia ni lápida adecuada. Años después, al exhumar sus restos, se encontrarían fracturas en el cráneo que no coincidían del todo con la versión oficial. En el siglo XXI, se solicitó una nueva autopsia con tecnología moderna, pero el gobierno federal se negó. La tumba de Lewis sigue cerrada, y con ella las respuestas que quizás contenga. Así terminó la vida del hombre que cartografió el oeste antes que nadie, que negoció con naciones indígenas en nombre de un país aún en pañales, que enfrentó ríos, climas y montañas, solo para caer en la oscuridad más prosaica, la del olvido y la sospecha. Un explorador que conquistó lo desconocido del continente, pero no pudo vencer las sombras que habitaban dentro de sí, o quizás las que lo esperaban entre los árboles de Tennessee. Lo más inquietante no fue solo que Meriwether Lewis muriera, sino la forma confusa, casi imposible, en que lo hizo. Recibió un disparo en el abdomen y otro en la cabeza, 2 heridas que, por sí solas, podrían haber sido fatales. Y sin embargo, permaneció vivo durante horas, lo suficiente como para arrastrarse, suplicar ayuda y pronunciar palabras cargadas de desesperación y ambigüedad. No soy un cobarde, pero debo morir. Era como si en sus últimos momentos hubiese querido justificar un acto desesperado, o señalar que lo que ocurría no estaba del todo en sus manos. Peor aún fue lo que vino después. Las monedas que llevaba consigo, fruto de préstamos y recursos propios para costear el viaje, desaparecieron sin explicación. Su sirviente personal, un hombre libre afroamericano llamado John Pernier, el posadero y la propia señora Grinder no ofrecieron testimonios coherentes. Cada relato difería en detalles cruciales: la hora de los disparos, el comportamiento previo de Lewis, lo que se escuchó o no se escuchó. Ninguno fue capaz de explicar por qué no acudieron inmediatamente al oír los disparos. El informe del forense, si alguna vez existió, se esfumó en la burocracia o la negligencia. A pesar de todo, se dictaminó oficialmente que Lewis se había quitado la vida. Jefferson aceptó esa versión, señalando el largo historial de inestabilidad emocional del gobernador. William Clark, su compañero de expedición y posiblemente la persona más cercana a él, también lo creyó, pero no todos compartieron esa conclusión. Su madre la rechazó rotundamente. Su familia, sus amigos cercanos y no pocos contemporáneos sostuvieron desde el principio que fue asesinado. ¿Pero por quién? ¿Y por qué? Una de las teorías más persistentes apunta al general James Wilkinson, un oficial de alto rango conocido por su ambición, sus oscuros manejos políticos y más tarde
desenmascarado como espía al servicio de la corona española. Wilkinson tenía intereses directos en el territorio que Lewis gobernaba y había acumulado enemigos poderosos en Washington. Algunos creen que el viaje de Lewis a la capital no era solo para reclamar sus gastos, sino para denunciar una red de corrupción que podría haber salpicado a figuras de alto nivel. De ser cierto, su muerte no habría sido una tragedia personal, sino un acto deliberado para silenciarlo. Décadas más tarde, el misterio seguía sin resolverse. En 1848, una comisión estatal de Tennessee decidió honrar la memoria del explorador y trasladar sus restos a una tumba digna, con un monumento en su nombre. Durante el proceso, varios miembros de la comisión, entre ellos un médico, examinaron lo que quedaba de su cuerpo. Lo que encontraron les pareció sospechoso. Según su informe, el daño en el cráneo sugería un ataque violento, incompatible con la versión del suicidio. Concluyeron que Lewis probablemente había sido asesinado. Siglo y medio más tarde, en el año 2009, familiares y estudiosos solicitaron exhumar los restos de Lewis para aplicar técnicas forenses modernas y cerrar de una vez por todas el misterio. El Departamento del Interior primero dio luz verde, pero luego revocó la decisión. Argumentaron que intervenir en el cementerio podría afectar el sitio histórico y que Lewis quizás merecía descansar en paz, incluso si la verdad aún no ha sido contada. Y así, la historia quedó suspendida, como una vela que se apaga a medio camino. Meriwether Lewis, el hombre que trazó caminos a través del continente, que lideró una de las gestas más épicas de su tiempo, terminó envuelto en sombras que nunca se disiparon. Al igual que Henry Sinclair, el supuesto explorador escocés que pudo haber llegado a América antes de que América supiera siquiera que era América, Lewis representa esa figura trágica y mítica del hombre que lo da todo por descubrir, pero que al final se pierde a sí mismo. Ambos son viajeros del tiempo, pioneros que tocaron la frontera del mundo conocido, y cuya última frontera, la de la verdad, aún permanece cerrada. Porque en las grietas de la historia, donde no hay certezas, las leyendas encuentran su refugio, y hay nombres, como el de Meriwether Lewis, que siguen esperando justicia, no por lo que hicieron, sino por cómo los olvidamos. Ambos hombres, Henry Sinclair y Meriwether Lewis, caminaron hasta el límite del mundo conocido. Uno, quizás, cruzó un océano antes de que el mapa lo permitiera. El otro atravesó ríos, llanuras y montañas hasta llegar al Pacífico, cuando América todavía era una promesa por trazar. Ambos fueron figuras de frontera, exploradores, líderes, visionarios, y los dos murieron envueltos en sombras, dejando tras de sí más preguntas que respuestas. Pero si la historia de Lewis terminó en una posada perdida entre los árboles del sur de Estados Unidos, y la de Sinclair en las brumas del Atlántico Norte, otra figura surgiría más tarde para continuar su legado. Un explorador del siglo XX, cuya obsesión lo llevaría, literalmente, a desaparecer del mapa. Su nombre era Percy Fawcett, y su búsqueda lo conduciría al corazón más impenetrable del continente, la selva amazónica. Fawcett, militar británico, cartógrafo y místico, partió en 1925, acompañado de su hijo y otro joven, en busca de una antigua civilización que él llamaba la ciudad perdida de Zeta. Convencido de que en lo profundo del Amazonas existían vestigios de un pueblo avanzado, más antiguo que las culturas conocidas, se adentró en la selva, prometiendo regresar con pruebas, pero nunca volvió. El paralelismo es inquietante. Al igual que Lewis, Fawcett fue un hombre formado en la razón, pero atraído por lo desconocido. Ambos estaban convencidos de que los mapas aún ocultaban secretos. Ambos fueron héroes en su tiempo, y ambos se sumergieron en territorios salvajes para desaparecer sin dejar rastro concreto. Lewis murió sin que se sepa con certeza si cayó por su propia mano, por conspiración o por crimen.
Fawcett se desvaneció en el pulmón verde del planeta, dejando un eco de teorías, búsquedas fallidas y especulaciones eternas. Se los ha buscado en informes militares, en testimonios locales, en restos óseos, en leyendas indígenas, pero ninguno ha sido hallado del todo. Los tres, Sinclair, Lewis y Fawcett, compartieron una misma tragedia: no haber regresado con respuestas, y por eso mismo su memoria sobrevive. Porque allí donde el cuerpo falta, donde los hechos son difusos y el final queda abierto, nace el territorio fértil de los mitos. Son historias que se niegan a cerrarse y que nos recuerdan que a veces los exploradores más audaces no son los que encuentran nuevos mundos, sino los que se pierden en ellos. Percy Fawcett y la ciudad perdida de Zeta en el corazón del Amazonas. Durante sus años en la región, Fawcett fue recopilando todo lo que podía: rumores, fragmentos de leyendas indígenas, mapas coloniales olvidados y descripciones vagas en crónicas antiguas. Había un patrón que empezaba a repetirse. Los relatos de aldeanos brasileños coincidían con testimonios indígenas que hablaban de ciudades escondidas tras la espesura. No eran simples chozas ni asentamientos efímeros. Eran urbes con calles de piedra, muros sólidos, plazas y estructuras ceremoniales. Muchos se reían de esas historias. Las tachaban de exageraciones, fábulas nacidas de la fiebre o la superstición. Pero Fawcett no lo hizo. Para él, no eran simples mitos, eran pistas. Como buen topógrafo, Fawcett buscaba lógica en los detalles, y cuanto más estudiaba el territorio, más convencido estaba de que una civilización de gran escala había existido en el corazón del Amazonas. Quizás no como las urbes monumentales de Egipto o Roma, pero sí con un nivel de organización que desafiaba las ideas de su época. Porque en el pensamiento dominante del siglo XIX y principios del XX, la selva era considerada un territorio inhóspito, estéril para el desarrollo humano avanzado. Fawcett fue de los primeros en desafiar esa noción. Creía que la selva no era una barrera, sino una cuna olvidada de civilización. Y así fue como nació su obsesión con Zeta, un nombre simple, casi críptico. Zeta no era solo una ciudad, era un símbolo, el punto final de su mapa, la última letra del alfabeto, la culminación de todo lo que había buscado como militar, como explorador y como hombre. En sus escritos hablaba de ella con reverencia, como si se tratara de un destino místico. Y poco a poco, Zeta dejó de ser un proyecto académico y se convirtió en su propósito vital. Fawcett no buscaba oro, ni fama. Buscaba redención. Quería probar que el mundo moderno aún tenía secretos, que la arrogancia europea no lo había visto todo, que allí, donde nadie miraba, dormía una historia antigua, más antigua que cualquier imperio, y para encontrarla estaba dispuesto a desaparecer. La selva, vasta y sin piedad, se tragó a Percy Fawcett sin dejar huella. Ni una carta, ni un mensaje, ni un testigo que confirmara su paradero. Nada. El silencio absoluto fue su última señal. Las expediciones de búsqueda comenzaron poco después. La desaparición de un explorador británico de renombre, junto con su hijo y otro joven aristócrata, capturó la atención mundial. Durante años, periódicos publicaron noticias con titulares alarmantes. ¿Vivo entre caníbales? ¿Fawcett encontró Zeta y eligió quedarse? El misterio del Amazonas crece. El misterio se volvió obsesión, no solo para su familia, sino también para aventureros de todo el mundo. Algunos partieron con espíritu altruista, convencidos de que podrían rescatar a Fawcett. Otros lo hicieron por fama. Todos, sin excepción, subestimaron la selva. La mayoría no volvió. Los pocos que regresaron lo hicieron con historias espeluznantes: enfermedades tropicales, hostilidad de tribus aisladas, hambre, locura. Algunos aseguraron haber oído hablar de un hombre blanco que vivía con una tribu en las profundidades del Mato Grosso.
Otros juraban haber visto objetos pertenecientes a Jack Fawcett, como un anillo familiar o una brújula, pero nunca hubo pruebas concluyentes. A medida que pasaban los años, las versiones comenzaron a multiplicarse. Una decía que fueron emboscados y asesinados por una tribu que los confundió con invasores. Otra, más poética, aseguraba que Fawcett había encontrado la ciudad perdida y, asombrado por su grandeza o seducido por su misterio, decidió cortar todo vínculo con el mundo exterior y permanecer allí hasta el final de sus días. Una tercera versión, más mística, lo vinculaba a teorías esotéricas, que había encontrado un portal a otra civilización, un centro de conocimiento antiguo, o incluso un enclave oculto de sabiduría ancestral. El caso de Fawcett trascendió los límites de la exploración. Se convirtió en mito. Su figura fue absorbida por la cultura popular, transformada en inspiración para novelas, películas e investigaciones pseudoarqueológicas. Algunos lo veían como un mártir del conocimiento, un hombre que pagó con su vida la osadía de desafiar los límites impuestos por la ciencia de su época. Otros, como un idealista obsesivo, víctima de su propia arrogancia. Pero más allá de las conjeturas, lo que realmente inquieta es que, en el siglo XX, con mapas ya trazados, gobiernos establecidos y tecnología en desarrollo, un hombre pudiera desaparecer por completo, sin pistas, sin rastros, solo una línea dibujada en un mapa. Y luego, la nada. Fawcett murió, o quizás vivió, en la frontera entre lo real y lo imaginado, y con él, la ciudad de Zeta se volvió más que un lugar. Se convirtió en un símbolo de todo aquello que el mundo moderno cree haber dejado atrás, pero que, en realidad, sigue escondido justo donde dejamos de buscar. Nada se pudo confirmar. Ni los restos hallados en 1951, ni los testimonios dispersos, ni los objetos atribuidos a la expedición ofrecieron una prueba sólida. El equipo de Percy Fawcett, su hijo Jack y Raleigh Rimmel se desvanecieron sin dejar rastro físico, como si la selva no solo los hubiese tragado, sino que los hubiese borrado activamente de la historia. Ninguna tumba, ninguna carta final, ningún testigo verificado. Solo rumores, conjeturas y el eco persistente de una desaparición que aún hoy desconcierta. Pero como suele suceder con los grandes misterios, la ausencia de certezas solo alimentó el fuego del mito. La leyenda de la ciudad de Zeta no se apagó con la desaparición de su buscador. Al contrario, creció, se expandió, cruzó océanos y generaciones. Zetatona se convirtió en algo más que un sitio arqueológico hipotético. Se volvió símbolo de lo inalcanzable, de lo que escapa al control del hombre moderno. Un enigma que no se deja encontrar con satélites ni drones, sino que exige algo más profundo. Una entrega total, una fe ciega en lo desconocido. Fawcett, con su figura de bigote recio, sombrero de ala ancha y brújula en mano, pasó de ser un obsesivo solitario a un ícono cultural. Su imagen fue inspiración para personajes de ficción, como Indiana Jones o el coronel Kurtz de Conrad. Libros, documentales y películas se aferraron a su historia. Su leyenda no solo sobrevivió, fue reimaginada como símbolo del último gran aventurero del siglo XX, el hombre que, en plena modernidad, decidió desafiar el mapa y perderse para siempre. Lo más irónico, y quizás lo más justo, es que con el paso del tiempo, la ciencia comenzó a darle algo de razón. En el siglo XXI, exploraciones con radar de penetración terrestre, análisis satelital y excavaciones en la Amazonía han revelado lo impensable. Patrones de urbanismo, calzadas, canales y estructuras geométricas enterradas bajo siglos de vegetación. Indicios de que, efectivamente, pudo haber existido una red de asentamientos humanos densos y organizados. No una ciudad mágica, pero sí civilizaciones avanzadas que florecieron en armonía con la selva, siglos antes del contacto europeo. De algún modo, Fawcett no estaba tan equivocado.
Puede que no haya encontrado Z, pero su intuición, esa convicción que lo llevó al corazón de la selva, apuntaba en la dirección correcta. Y es precisamente eso lo que convierte su historia en algo tan poderoso. Porque su desaparición no fue un fracaso, fue una transformación, de hombre a mito. Al igual que Percy Fawcett en la selva amazónica, John Franklin y su tripulación se adentraron en un territorio implacable y desconocido, impulsados por una idea fija: trazar lo que aún no existía en los mapas. Fawcett buscaba una ciudad perdida entre la espesura tropical. Franklin, el esquivo paso del noroeste, una ruta marítima que conectara el Atlántico con el Pacífico a través del Ártico canadiense. Ambos partieron con la promesa de descubrimiento y ambos nunca regresaron. La expedición de Franklin, organizada por el Almirantazgo británico en 1845, zarpó con 2 barcos modernos y 128 hombres a bordo. Su objetivo: encontrar ese paso legendario que abriría nuevas rutas de comercio y gloria imperial. Tenían tecnología avanzada, provisiones para años y la experiencia de décadas de navegación polar. Pero el Ártico no se rinde fácilmente. Los hielos los atraparon, los separaron del mundo, y uno por uno comenzaron a morir. La última señal conocida fue en 1846. Lo que ocurrió después fue una combinación de hambre, frío, enfermedad y desespero. Como Fawcett, Franklin desapareció en medio del paisaje que quiso conquistar. Durante más de un siglo, la búsqueda de su expedición se convirtió en una obsesión británica. Se enviaron más de 30 misiones para hallarlos. Cada una encontraba pequeñas pistas: una carta enterrada, un esqueleto, utensilios, restos congelados. Pero las respuestas siempre eran parciales. El misterio se prolongó. La desaparición total, el silencio de la tripulación y las huellas dejadas sobre el hielo le dieron a la expedición un aura casi mitológica. Lo mismo ocurrió con Fawcett. Sus cartas previas, su última ubicación, los objetos que otros decían haber visto. Todo parecía prueba y leyenda a la vez. Ambos exploradores se convirtieron en figuras espectrales, envueltas en la niebla de sus respectivos entornos. Uno en la bruma blanca del norte, el otro bajo el dosel verde y húmedo del Amazonas. Y en ambos casos, el fracaso aparente terminó convirtiéndolos en símbolos de la exploración absoluta. No del éxito, sino del riesgo supremo. Del acto de perderse en lo indomable por una idea. De avanzar hacia lo desconocido sin garantías. Héroes, no por haber vuelto con mapas, sino precisamente por no haber vuelto. Por haber llevado su viaje hasta el punto sin retorno. Porque hay un tipo de explorador que no busca gloria ni medallas, busca verdad, misterio, propósito, y en su búsqueda desaparece. Fawcett en la jungla, Franklin en el hielo, hombres que no encontraron su destino, porque se convirtieron en él. La trágica desaparición de la expedición de John Franklin en el Ártico, zarparon con ceremonias, vítores y confianza absoluta. La expedición de Franklin era, en los ojos del Imperio Británico, una demostración de poder, ciencia y destino. Se trataba de la culminación de décadas de intentos por conquistar el Ártico. El paso del noroeste era más que una ruta comercial. Era el último gran misterio geográfico que faltaba por resolver. Una línea que, de ser trazada, consolidaría la supremacía naval de Gran Bretaña y convertiría a Franklin en una figura inmortal. Los barcos, el HMS Erebus y el HMS Terror, eran auténticas fortalezas flotantes. Ambos habían servido en expediciones anteriores, incluyendo viajes a la Antártida, y ahora habían sido reacondicionados con las tecnologías más modernas del momento. Sus cascos estaban reforzados con placas de hierro, sus bodegas llenas de provisiones enlatadas y maquinaria de vapor. A bordo viajaban médicos, científicos, oficiales experimentados y una tripulación seleccionada cuidadosamente.
Llevaban Biblias, literatura clásica, vajilla de porcelana y uniformes formales. Era una expedición civilizada rumbo a la barbarie del hielo. Pero tras cruzar la bahía de Baffin y adentrarse en el laberinto ártico de islas y canales, el silencio cayó. Fueron vistos por última vez por balleneros cerca de Lancaster Sound, en agosto de 1845. A partir de ahí, el mar se los tragó. Ningún mensaje, ninguna bengala, ninguna señal de regreso. El mundo esperaba. Meses pasaron, luego años. En 1848, al no recibir noticias, comenzaron las búsquedas. Lo que encontraron, décadas después, fue una historia brutal. Los barcos habían quedado atrapados en el hielo frente a la isla King William. La tripulación resistió 2 inviernos árticos. Franklin murió en 1847. Los supervivientes abandonaron las naves en un intento desesperado de marchar a pie hacia el sur, arrastrando trineos llenos de suministros por el terreno helado. Murieron en el camino. La expedición, pensada como símbolo de gloria y civilización, terminó como un lento descenso hacia la desesperación, el hambre y la muerte. Lo que comenzó como la cima del orgullo imperial se convirtió en un recordatorio implacable. En el Ártico, ni el acero ni la planificación bastan. La naturaleza no negocia. Solo sobrevive quien sabe adaptarse. Y Franklin, por toda su preparación, no estaba preparado para desaparecer. Pero desapareció igual. La magnitud del desastre sacudió al imperio. Lo que debía ser un triunfo de la ciencia y la navegación británica se convirtió en un relato de descomposición, desesperación y fracaso. La carta encontrada, escrita con mano temblorosa, firmada por oficiales en distintos momentos, revelaba que Franklin había muerto en junio de 1847 y que sus hombres, atrapados sin esperanza entre los hielos, decidieron abandonar los barcos en abril de 1848. Eran 105 supervivientes en ese momento. Intentaron caminar hacia el sur, hacia la desembocadura del río Back. Ninguno llegó. Lo que ocurrió en esa marcha forzada fue reconstruido a lo largo de más de un siglo, a partir de restos dispersos. Huesos humanos blanqueados por el sol ártico, latas vacías, trineos rotos, prendas aún reconocibles. Algunos cuerpos estaban tan bien conservados por el hielo que sus rostros parecían dormidos. Otros mostraban signos evidentes de violencia y mutilación. Las marcas de corte en los huesos no dejaron dudas. Algunos recurrieron al canibalismo. La noticia, cuando salió a la luz, fue considerada impensable. El Imperio Británico, que se imaginaba a sí mismo como civilización encarnada, no podía tolerar que sus oficiales navales, hombres formados en los salones de Londres, hubiesen terminado devorándose entre sí en la desesperación. La reina ordenó silenciar los informes más crudos. Se publicaron versiones suaves, cuidadosamente editadas, pero los rumores ya estaban en circulación, alimentados por testimonios inuit recopilados por exploradores posteriores, como John Ray. Según los habitantes de la región, vieron hombres blancos famélicos, arrastrándose por la nieve, sin rumbo, con los ojos vacíos. Aportaron cuchillos, cucharas y botones como prueba. Nadie les creyó de inmediato. Se prefirió pensar que los británicos habían muerto con honor, aunque los huesos dijeran lo contrario. Con el tiempo, la figura de Franklin se volvió ambigua. Para algunos, seguía siendo un mártir de la ciencia, un héroe que dio su vida por el conocimiento. Para otros, representaba la arrogancia del imperio, la obstinación de quienes creían que podían imponer su voluntad al hielo, sin escuchar ni aprender de quienes ya habitaban ese territorio. Porque mientras Franklin y sus hombres morían congelados o delirantes por intoxicación de plomo, producto de las soldaduras en las latas de conserva, los inuit sobrevivían en las mismas condiciones, con métodos tradicionales y sabiduría ancestral. El paso del tiempo no borró el interés. Durante más de 170 años, la expedición de Franklin
siguió siendo un enigma a medio contar, una herida abierta en la historia de la exploración. Se convirtió en objeto de libros, estudios, documentales y teorías sin fin. Se especuló con motines, enfermedades, errores fatales de navegación. Pero nada pudo devolverle a Franklin el final glorioso que había imaginado. En lugar de ser recordado como el descubridor del Paso del Noroeste, fue inmortalizado como su última víctima. Una figura trágica, empujada por la ambición y sepultada por la naturaleza. Un hombre que llevó consigo lo mejor y lo peor de su época, hasta perderlo todo en la blancura interminable del Ártico. Los descubrimientos del Erebus y el terror reavivaron el interés global por la tragedia de Franklin, pero también dejaron al descubierto un hecho incómodo. Durante más de un siglo, la verdad había estado al alcance de la mano, si solo se hubiera escuchado. Las comunidades inuit no solo habían relatado la presencia de los barcos atrapados, sino que habían descrito detalles exactos sobre su ubicación, el estado de los cascos, e incluso los objetos que vieron en los alrededores. Pero el racismo, el desprecio imperial y la obsesión británica por los hechos científicos habían desestimado por completo sus voces. Cuando al fin se reconocieron sus testimonios, fue demasiado tarde. Hoy, los cascos de ambos barcos yacen en silencio bajo las aguas heladas del Ártico, convertidos en cápsulas del tiempo. Exploradores modernos han ingresado con robots a sus compartimentos y han encontrado objetos intactos, platos sobre mesas, botas alineadas, herramientas perfectamente conservadas por el frío. Todo detenido en el momento exacto en que la historia se quebró. A pesar de estos avances, las causas definitivas del desastre siguen sin respuesta. Los niveles extremos de plomo hallados en los huesos de varios tripulantes apuntan a una intoxicación lenta, debilitante, que habría mermado sus capacidades físicas y mentales. Pero no es la única teoría. Se ha hablado de escorbuto, neumonía, tuberculosis e incluso botulismo causado por las conservas mal selladas. Algunos estudios sugieren que el aislamiento, la mala ventilación y las largas noches polares agravaron el deterioro psicológico. La combinación fue letal. Y sin embargo, más allá de las causas clínicas o técnicas, lo que sobrevive es una metáfora poderosa, la de una civilización que se adentró en la naturaleza con arrogancia, confiada en su tecnología, sus uniformes y sus mapas, y fue vencida por un entorno que no entendía. El Ártico no se dejó conquistar, y Franklin, como Fawcett en la selva, como Sinclair en el Atlántico, fue absorbido por el misterio que lo obsesionaba. Quizás al final esa es la lección más duradera, que hay territorios donde ni la ciencia, ni el poder, ni la razón bastan. Solo la humildad y la escucha, como la que no se dio a los Inuit, ofrecen alguna posibilidad de supervivencia. Pero para Franklin y su tripulación, esa lección llegó demasiado tarde. La expedición de Franklin encarna la tragedia del exceso de confianza en la tecnología y el orgullo imperial. Fue un proyecto majestuoso, 2 navíos reforzados, líderes experimentados, provisiones para años, mapas nuevos y viejos. Pero todo eso no fue suficiente. La selva polar del Ártico exigía otra forma de inteligencia, otra manera de leer la naturaleza, humildad, adaptación y, sobre todo, el respeto por saberes locales. Los Inuit, habitantes milenarios del norte canadiense, llevaban generaciones viviendo en ese hielo con herramientas simples, trajes de piel y técnicas transmitidas de forma oral. Ellos sabían cómo navegar sobre el mar helado, cómo construir refugios eficaces y cómo cazar sin herramientas europeas sofisticadas. Franklin y su tripulación, armados con radar primitivo, conservas enlatadas y engranajes de vapor, no escucharon a quienes podían haberlos guiado. En su marcha fatal, emplearon trineos arrastrados por hombres agotados, avanzaron kilómetros por nieve profunda sin descanso, y desoyeron consejos que podrían haberles salvado la vida. Intentaron imponer la línea recta como ideal,
seguir la ruta trazada, llegar al punto X sin variar. Pero el hielo no funciona por líneas. El hielo se rompe, se mueve, cambia de forma, y a veces se traga tus ilusiones. Y sin embargo, con el paso del tiempo, esa historia se transformó en leyenda. No por los descubrimientos que Franklin hizo, porque no los hubo, sino por la herida que dejó. Su nombre resuena como un eco en la historia de la exploración humana, un monumento no al éxito, sino al error épico. Y su tumba, probablemente oculta bajo el hielo marino, simboliza más de lo que sus barcos jamás pudieron alcanzar. Su historia aún inspira novelas, documentales y debates sobre lo que significa explorar. Es un recordatorio de que no basta con la valentía, que no es suficiente el armamento tecnológico, que el verdadero desafío de lo desconocido no se vence con herramientas, sino con humildad. Franklin, Percy Fawcett, Meriwether Lewis, 3 hombres que llevaron sus viajes más allá de los mapas y que pagaron el precio de no hallar un retorno seguro. Ellos se convirtieron en aviso. Hay territorios que no perdonan, y hay exploradores que, al intentar dominarlos, terminan siendo parte de ellos, y en esa rendición reside su grandeza. Como John Franklin, muchos otros exploradores creyeron que el Ártico podía ser domado, que bastaba con llevar buenos mapas, barcos reforzados y una voluntad de hierro. Pero el norte no concede favores, y el hielo, como la selva o el océano, no perdona la soberbia. Casi 3 décadas después de la tragedia de Franklin, otro hombre se atrevió a regresar a esas tierras heladas. Pero esta vez no era un oficial británico ni un aristócrata imperial. Era un tipógrafo autodidacta, apasionado por los relatos polares, sin formación académica ni carrera militar. Su nombre era Charles Francis Hall, y su ambición era igual de desmedida: llegar al Polo Norte. Hall no tenía el respaldo de una armada imperial, pero sí el fuego de los visionarios. Estudió durante años los testimonios de los Inuit sobre el destino de Franklin y los entrevistó en persona. Fue uno de los pocos que realmente escuchó a quienes habían vivido entre los hielos, y gracias a ello logró sobrevivir en sus primeras expediciones. Pero en su viaje final, a bordo del navío Polaris, la historia se repitió, aunque con un giro aún más siniestro. Donde Franklin murió atrapado por el hielo, Hall murió envenenado por su propia tripulación. En medio de tensiones internas, rivalidades y traiciones veladas, enfermó de pronto tras beber una taza de café. Se desplomó con fiebre, delirio y temor. En sus últimos días, llegó a acusar a sus propios oficiales, en especial al médico alemán Emil Wessels, de haberlo envenenado con arsénico. Murió rodeado de silencio y sospechas, lejos de cualquier auxilio, al igual que Franklin. Pero esta vez, el enemigo no fue solo el entorno, fue humano. Ambos exploradores compartieron el mismo destino, líderes en tierras implacables, devorados por la obsesión de ir más allá de los límites conocidos. Franklin cayó víctima del clima que subestimó, Hall de los hombres en los que confió, y ambos, al final, se sumaron a la misma lista trágica, la de quienes creyeron que la gloria justifica el riesgo, y encontraron en su lugar un misterio que aún no ha sido del todo resuelto: Charles Francis Hall y el envenenamiento en la expedición Polaris. En 1871, un barco estadounidense llamado Polaris zarpó hacia el norte con un objetivo monumental: alcanzar el Polo Norte. A bordo iba un hombre que no encajaba en el molde tradicional de los grandes exploradores. Charles Francis Hall no era marino, ni científico, ni aristócrata. Había sido tipógrafo, editor de periódicos y autodidacta, pero su pasión por el Ártico era tan profunda que lo llevó a convertirse en uno de los exploradores polares más singulares y trágicos del siglo XIX. Hall había realizado ya 2 expediciones al norte de Canadá,
buscando pistas sobre el destino de la malograda tripulación de John Franklin. Fue uno de los primeros en confiar en los conocimientos de los Inuit, aprendiendo su idioma y su forma de vida. Eso le permitió sobrevivir donde otros fracasaban. Pero cuando consiguió financiación federal para liderar su propia expedición al Polo Norte, algo cambió. Se rodeó de oficiales europeos, científicos formados en academias, y dejó atrás el método que lo había salvado: la humildad. El Polaris partió con una tripulación de unas 25 personas, incluidos varios inuit que Hall insistió en llevar consigo. Pero a bordo, desde el inicio, el ambiente se volvió tenso. El médico de la expedición, Emil Bessels, y otros oficiales alemanes no respetaban la autoridad de Hall. Se burlaban de su falta de formación científica, y las decisiones se tomaban cada vez más entre susurros y recelos. En octubre de 1871, ya en plena región ártica, Hall regresó a bordo tras una excursión de reconocimiento y cayó gravemente enfermo. Fiebre, vómitos, temblores. Sospechó que había sido envenenado. Lo dijo en voz alta. Apuntó al doctor Bessels. Su salud mejoró brevemente, pero volvió a empeorar tras recibir una taza de café. Días después, Charles Francis Hall murió. Su cuerpo fue enterrado en la nieve y el Polaris quedó a la deriva, sin liderazgo, entre tensiones crecientes. La expedición terminó en desastre. Parte de la tripulación quedó atrapada sobre un témpano durante meses, sobreviviendo milagrosamente hasta ser rescatados. El resto del equipo regresó con un relato confuso y contradictorio sobre la muerte de Hall. Una investigación oficial se llevó a cabo, pero no hubo culpables. El caso se cerró sin resolver. Más de un siglo después, en 1968, un grupo de arqueólogos exhumó el cuerpo de Hall en Groenlandia. Los análisis forenses revelaron altos niveles de arsénico en su cabello y tejidos. Todo indicaba que había sido envenenado. No fue el frío, ni el hambre, ni el hielo lo que lo mató. Fue el veneno. Y quizá la traición. Charles Francis Hall, el tipógrafo que soñó con el Polo Norte, se unió así al panteón de los exploradores que pagaron con su vida el precio de desafiar lo imposible. Su historia, como la de Franklin, Fawcett, Lewis y Sinclair, nos recuerda que las fronteras del mundo no se cruzan sin dejar algo atrás. A veces, incluso, la vida misma. 5 hombres. 5 destinos marcados por la ambición, el misterio y la frontera entre la historia y la leyenda. Desde las nieblas del Atlántico hasta el corazón del Amazonas, todos se lanzaron hacia lo desconocido y desaparecieron en él. Nos dejaron pistas, ruinas, mitos y una pregunta que sigue en pie. ¿Cuánto estamos dispuestos a perder por descubrir lo que nadie ha visto? Si estas historias te atraparon, suscríbete para seguir explorando juntos los grandes misterios del pasado. Comparte este viaje con quien sabes que también busca respuestas, porque aquí las leyendas siguen vivas y apenas estamos empezando.